Ok, voy a empezar saludando, ok, así que... se está lagueando, no, se está lagueando. Hola, 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 hola. Hola, ¿qué tal? Soy Alderain, ¿cómo estás? Si bien no les interesa, pero bueno. Bienvenido a este video de terror con olor a limón. Quería rimar algo, ¿ok? Quería rimar algo. ¿Y por qué no me lo rimas a mí? ¡Ay! No voy a dar explicaciones de por qué tapé mi cara, simplemente quise tapar mi cara y ya no enseñar mi cara, así que continuamos con esta vaina, ¿ok? Señoras, finalmente tenemos un micrófono. ¡Un micrófono chiquito! Es realmente curioso cómo a lo largo de la historia la humanidad ha creado diferentes cosas como monstruos o cosas demás paranormales para crear entretenimiento, ¿ok? El género de terror realmente es algo hermoso, ¿ok? Pero ya no es lo mismo ver una película de terror como antes, ¿ok? Hoy en día ya es muy difícil encontrar una película que realmente valga la pena. O bueno, en general es muy difícil crear contenido que realmente sea lo que buscas, ¿ok? Porque hoy en día en general tanto videos, películas y demás de este género sí es entretenido todavía, es muy interesante ese tipo de temas, pero ya no cumplen la otra función, la cual es asustar. Porque la verdad hoy en día no sé si solo sea yo, se está lagueando. No creo ser únicamente yo. Ya al ver una película solo, una película de terror solo, con todas las luces apagadas, ya no crea la misma magia, ya no te provoca ese miedo de ir al baño. Eso es lo que yo busco, la magia de sentir que algo en la oscuridad me está vigilando y que esta vez no es el vecino. Pero entre todas las historias, juegos, películas, historias y demás que se han creado de este género de entretenimiento han sido las historias infantiles de terror que les han contado a los niños como para educarlos, tipo El Coco, El Ropavejero, La Llorona y demás. Si te pones a analizar a profundidad la canción del Coco, o bueno, la canción de Duérmete Niño, como la conozcas tú, te vas a dar cuenta de que más que una canción para dormir parece ya una amenaza o más bien una advertencia. La advertencia de un monstruo que pudo haber existido, o mejor dicho, que existió. Sin embargo, este monstruo no era conocido como El Coco o El Ropavejero, pasando a la historia criminal con el sobrenombre del Hombre Lobo de Wisteria. Pero bueno, dejemos la introducción a un lado y déjame darte la bienvenida a esta parte del mundo. Una parte del mundo tan oscura que realmente cuesta trabajo creer que de verdad existe. Pero lamento informarte que sí, esta parte del mundo existe. Albert Fish fue un hombre que encontró su final en la silla eléctrica, al igual que muchos otros criminales. Sin embargo, ¿por qué el caso de Albert es tan particular que terminó siendo el protagonista de este video? Pues todo esto fue gracias a esta pequeña niña de 10 años llamada Gracie, quien corrió con la mala suerte de haber conocido a este monstruo. Pero no nos adelantemos, ya que todo esto se remonta al año de 1924, año en el cual un niño de tan solo 8 años desapareció, cuyo nombre fue Francis McDonald, quien fue visto por última vez en compañía de un hombre que gracias a su descripción se ganaría uno de sus tantos apodos. Resulta que Francis tenía un hermano menor de tan solo 5 años, el cual luego del encuentro con aquel hombre, este regresó completamente solo a su casa. Esto evidentemente se les hizo muy extraño a sus padres, a lo que comenzaron a interrogar a su hijo. Este les comenta que Francis se encontraba hablando con un hombre tanto de cabello como de traje completamente gris. Al escuchar esto, la madre recuerda haber visto a un hombre exactamente con esa misma descripción, quien paseaba por el vecindario y al pasar por su casa la saludó de una manera bastante cortés. Sin embargo, esa cortesía no parecía convencer del todo a aquella mujer, ya que aquella mujer, sin haber compartido ni 5 palabras con aquel hombre, ya notaba un comportamiento bastante extraño en él. Aquí es donde este monstruo se ganaría el apodo del Hombre de Gris, o de Greyman, como quieras llamarlo. Resulta que aquel Hombre de Gris había engañado a Francis para que la acompañase al bosque y así posteriormente desaparecer. Afortunadamente el padre de Francis era policía, quien de inmediato alzó una búsqueda por todo el bosque. Búsqueda que desgraciadamente terminó con el cuerpo sin vida de Francis sepultado entre hojas y ramas. Su cuerpo fue brutalmente golpeado, además de asfixiado, y aparte no encontraba ni sus pantalones ni su ropa interior. Pero la policía nunca confirmó que había sufrido abuso sexual. Cientos de policías se dieron a la tarea de buscar al culpable. Sin embargo, pasaba el tiempo y el caso no avanzaba, aún con los testimonios que tenían y con los que iban llegando poco a poco, ya que había cierto detalle que no cuadraba. Resulta que la descripción que daban del sospechoso era la de un viejo con un aspecto bastante frágil, cosa que no cuadraba en las marcas de asfixia que tenía el cuerpo del pequeño Francis, quien parecía haber sido asfixiado por alguien más fuerte y evidentemente mucho más joven. Con esto comenzaron a teorizar que tal vez el anciano no trabajaba solo, además de que llegaron a detener a varios sospechosos que al final no tenían nada que ver con el caso, y así fueron pasando días, semanas, meses y el caso continuaba estancado, al punto en el que ya casi no se veía en los periódicos este caso.
Ahora, 11 de febrero de 1927. Billy Gaffney, un niño de unos 4 años desaparecido de una manera bastante similar, dejando nuevamente como testigo tan solo a un niño. Sin embargo, este niño mencionó que quien se había llevado a Billy sería Boogeyman. Por lo que tengo entendido, Boogeyman, dependiendo del país, sería el ropavejero, el hombre del saco o hasta el coco. La descripción que dio este niño de Boogeyman fue básicamente la de un anciano con ojos azules y bigote y cabello completamente de gris. Algunos datos que este niño dio fueron pasados por alto por la policía debido a que pues era un niño. No obstante, con esto la policía también dejó de buscar un culpable porque teorizaban que tal vez Billy no había sido raptado, sino que simplemente se había extraviado, ya que en ese entonces todos los secuestros sin excepción alguna eran únicamente por dinero, y la familia de Billy Gaffney realmente no contaba con recursos como para pagar un rescate, por lo que no encontraban lógico que Billy hubiese sido secuestrado. ¡Ay, policía, ayúdame, por favor, secuestraron a mi hijo! No diga mamada, señor, usted es bien pobre, ¿cómo le van a andar secuestrando al chamaco? Las investigaciones continuaron y afortunadamente encontraron un par de testigos, quienes se toparon con Billy caminando de la mano con un hombre que iba con la descripción del sospechoso, y este avistamiento fue justamente cerca de donde Billy se vio por última vez. Aquí tengo una pequeña queja sobre la investigación que hicieron en ese entonces, ya que como anteriormente te dije, la desaparición de Billy Gaffney fue similar a la de Francis McDonald, y no solo eso, sino que la descripción del sospechoso de ambos casos era completamente igual, y aún con todo esto la policía dijo que no había relación entre estos dos casos. Honestamente ya no me sorprende que no hayan atrapado a Jack el Destripador. Y por supuesto, al igual que en el caso anterior, este se fue dejando en el olvido poco a poco, dejando de aparecer en los periódicos, dejando de estar de boca en boca, dejando de tan siquiera ser un caso relevante, dejando nuevamente en el olvido un caso de un niño a la deriva del infierno que solamente él y unos cuantos más pudieron conocer sin poder regresar. Ahora, finalmente llegamos al año de 1928. Un joven de 18 años pagó un periódico para que le pusieran un anuncio donde pide trabajo. De ahí el abuelito que dice: yo a tu edad, 18 años, ya tenía 20 casas, 30 terrenos y 10 putas. Ah, huevo, ese güey sí se sabía la de chambear. Luego de unos días de haber publicado eso en el periódico, un hombre se presentó a la casa de aquel joven. Este hombre llegó y se presentó de una manera muy cortés con el nombre de Frank Howard. Este hombre fue recibido por la madre de aquel joven, quien lo describió de la siguiente forma. Aparentemente se trataba de un anciano frágil con ojos azules, bigote y cabello completamente gris, además de que portaba un elegante sombrero y un traje de color negro. Este hombre mencionó que estaba interesado en contratar a aquel joven, de nombre Edward, por cierto, que no te dije. La apariencia y los modales de aquel hombre fueron suficientes para infundirle confianza a aquella mujer, quien lo invitó a pasar en lo que esperaban a Edward, quien se encontraba en casa de un amigo. Luego de un rato, Edward y su amigo Willie Corman se presentaron ante aquel hombre. Una vez llegando, este hombre le explicó a Edward que ocupaba a alguien joven que lo ayudase en los labores de su granja. Luego de un rato, este hombre tuvo que retirarse. Sin embargo, antes de que lo hiciera, Edward se animó y le preguntó si le podría dar trabajo a su amigo también. Este dato podría pasar por desapercibido, de no ser porque este hombre se quedó un momento pensando al momento de que le preguntaran eso, y después de un rato aceptó darle trabajo a su amigo también. Luego de esto acordaron fecha y hora en la cual este hombre nuevamente se presentaría a la casa y se los llevaría directamente a su granja para ponerlos ya a trabajar. Sin embargo, lo único que estos jóvenes recibirían de aquel hombre sería una carta en la cual este se disculpaba por no asistir, cambiando ahora la fecha. El día llegó y el hombre se presentó esta vez con queso y fresas que supuestamente eran de su granja. Sin embargo, esta vez los jóvenes eran los que no se encontraban disponibles. Sin embargo, el hombre no tenía ningún problema en esperarlos. Además, la familia aprovechó y lo invitó a almorzar. Aquí hay un detalle que no te mencioné. El joven Edward de 18 años tenía 4 hermanos menores, de los cuales resalta una pequeña niña de 10 años de nombre Gracie. Este vendría siendo el punto de quiebre, el momento en el que todo dio un giro inesperado, incluso hasta para Frank. Sí, todo esto fue incluso inesperado para el supuesto Frank, pero en un momento te explico de qué estoy hablando, ¿ok? A partir de aquí, Frank se las arregló de alguna forma u otra para convencer a los padres de Gracie. Sí, ahora nos vamos a enfocar en Gracie, no en Edward, ¿ok? Va que va. Se las arregló para convencer a los padres de Gracie de poderla llevar a una supuesta fiesta de cumpleaños de una de sus nietas. Y si es justamente lo que estás pensando, obviamente no era verdad, pero consiguió llevarse a la pequeña con la promesa de regresarla a la mañana siguiente. Y sí, adivinaste nuevamente. No sucedió. Los padres rápidamente acudieron a la policía para reportar la desaparición de Gracie y pensaron que todo esto sería rápido, ya que al parecer supuestamente les habían dado la dirección de aquella fiesta, dirección que a final de cuentas descubrieron que era falsa. Y no solo descubrieron eso, sino que también descubrieron que no había ningún tipo de propiedad a nombre de un tal Frank Howard. Y así como si nada, el tal Frank Howard desapareció como si se lo hubiese tragado la tierra. Todo esto fue tan rápido y tan caótico que a los 2 días todo el tema ya había estallado en las prensas. Tanto la prensa como la policía no dejaban de trabajar. Sin embargo, tuvieron que pasar 2 años para lograr encontrar
encontrar a dos sospechosos que al final de cuentas terminaron siendo totalmente inocentes. Y si pensabas que esto no pudiera ponerse peor, déjame decirte que sí, ya que otros 2 años después hubo otra desaparición en la cual en esta ocasión se trataba de un menor de tan solo 20 meses. Charles Lindbergh Jr., un pequeño que fue secuestrado directamente de su habitación. Sin embargo, contrario a los secuestros anteriores, en este sí pidieron dinero para liberarlo. El dinero fue dado y el menor fue entregado, sin embargo, no diría que sano y salvo. Desafortunadamente pasó lo que todos temían. El pequeño Charles fue encontrado sin vida a unos cuantos kilómetros de su casa en un terreno baldío. Sin embargo, al cabo de 2 años fue acusado un militar de nombre Bruno Pon este concha a su madre, ¿ok? Fue hallado culpable y lo sentenciaron a la silla eléctrica. Bien pudieron encontrar al asesino del pequeño Charles. Y con esto provocaron cada vez más histeria en la gente y tenían toda la razón del mundo. Aún encontraban al culpable de los secuestros anteriores. Tiempo después los medios de comunicación empezaron a divagar información falsa, pero autorizada. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que las autoridades utilizaron un método bastante ingenioso. Las autoridades liberaron información falsa, la cual decía que tenían a un informante que sabía exactamente dónde se encontraban los restos de la pequeña Gracie. Cosa que obviamente no era verdad, pero el detective a cargo de este caso intuía que tal vez el culpable seguiría de cerca esta noticia. Y este sapo hijo de puta no pudo haber tenido más razón, neta. Detective William Kip, no sé si está vivo, si está muerto, no sé dónde esté, pero mis respetos, cabrón. La noticia decía que los restos de Gracie se encontraban cerca de las Islas Reinald en Manhattan. Obviamente no tenía ni idea de dónde se encontraban los restos de Gracie, pero el supuesto Frank Howard decidió ir a desmentir esto. Y al puro estilo Jack el Estripador, decidió mandar una carta, pero no a la policía, sino directamente hacia la familia de Gracie. En el año de 1894, un amigo mío abordó el barco de vapor Tacoma. El destino de este barco era directamente a Hong Kong, China. En el momento en el que desembarcaron, él y otros 2 se fueron a embriagarse. Sin embargo, cuando regresaron hacia el barco, ya se había ido. En ese entonces China estaba pasando por una gran hambruna en donde cualquier tipo de carne costaba de $1 a $3 la libra. Esta hambruna era tan grave que los niños menores de 14 años eran vendidos como alimento. Usted fácil podía entrar a cualquier carnicería y ver cómo vendían pedazos de estos niños. La parte del trasero, la cual decían que era la más jugosa, era vendida como ternera de cerdo a un precio bastante elevado. Mi amigo estuvo ahí tanto tiempo que adquirió cierto gusto por la carne humana, tanto así que en su regreso a Nueva York, secuestró a 2 niños, uno de 7 y otro de 11 años. Los llevó a su casa, los desnudó, los amarró y los metió dentro de un armario donde los azotaba día tras día para ablandar su carne, hasta que finalmente se decidió por matar al niño de 11 años, el cual obviamente por la edad y por el tamaño tenía mucho más carne. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y consumida, a excepción de la cabeza y los huesos y los intestinos. Fue hervido, guisado, asado y frito. Él me dijo tantas veces que la carne humana era tan buena que decidí probarla. En el domingo 3 de junio de 1928 yo le visité en su hogar con un bote de queso y fresas. Usted me invitó a almorzar y después de eso conversé con Gracie, se sentó en mi regazo, me besó y en ese momento decidí comérmela. Lo que acabas de escuchar es mi versión resumida de la primera parte de la carta, y este es el giro inesperado del cual te hablaba, ya que Frank originalmente no iba por Gracie, y a partir de aquí comienza a describir lo que le hizo a detalle a la niña. Puse como excusa llevar a su hija a una fiesta y usted dijo que sí. Una vez con el permiso la llevé a una casa abandonada en Westchester, la cual ya había previamente elegido. Una vez que llegamos le pedí que me esperara afuera, mientras yo me quitaba la ropa para no mancharla con su sangre. Desde la ventana de la habitación le dije que ya podía entrar. Yo me escondí en un armario hasta que ella entró a la habitación. Una vez me vio, empezó a llorar. Intentó escapar, pero la atrapé. La desnudé. Ella pataleó y arañó. Yo finalmente la estrangulé para luego cortarla en pedazos. Cuán dulce fue su trasero asado en el horno. Me tomó 9 días comerme todo su cuerpo. No la violé, aunque pude haberlo hecho de haberlo deseado. Murió virgen. Afortunadamente la madre era analfabeta, así que la carta la tuvo que leer uno de sus hijos, quien no se la leyó en voz alta para no perturbarla. Después de leer la carta y de procesar el trauma que acababa de obtener, la llevó directamente a la oficina del detective William Kim, quien él tampoco se acababa de creer lo que estaba leyendo. Sin embargo, al comparar la letra de esa nota con la letra de aquella supuesta dirección que Frank Howard les había dejado a los padres, dedujeron que efectivamente se trataba del mismo maldito monstruo. Si bien en la carta no venía información que pudiera darles una pista, en el sobre venía algo bastante particular. Se trataba de una abreviatura a la cual le pertenecía a la Asociación de Choferes Privados de Nueva York. Rápidamente el detective se puso en contacto con el presidente de esta asociación, quien fácilmente reconoció el sobre. Sin embargo, ¿quién lo había utilizado? Y de la nada apareció Lee Sikowski, un hombre que admitió haber robado cosas de la oficina. Entre ellas venían esos sobres que admitió haber dejado olvidados en un departamento donde hace unos días se hospedó. Con la dirección revelada, el detective fue rápidamente hacia la casona donde se rentaba ese departamento. Obviamente preguntó por Frank Howard, sin embargo no había ningún tipo de registro de alguien llamado así. El detective comenzó a
describir cada detalle que se tenía de aquel hombre, y la dueña de aquella casona comenzó a reconocerlo, pero se trataba de alguien con otro nombre. Esta persona se había registrado con el nombre de Albert Fish, cuya caligrafía coincidía con las 2 cartas que tenía la policía. Albert ya no habitaba en ninguna habitación de aquella casona, sin embargo le prometió a la dueña que volvería a mediados de diciembre para recoger un cheque que le mandaba a su hijo cada mes. El detective decidió rentar esa habitación durante unas cuantas semanas por si a Albert se le ocurría llegar unos días antes. Todo parecía indicar que la captura de Albert Fish era inevitable. El departamento estaba rentado y vigilado por el detective, las autoridades estaban muy al pendientes y la oficina de correspondencia había interceptado aquel cheque. Y así, con todo planeado y alineado a su favor, el 13 de diciembre, Albert Fish fue capturado. Al interrogarlo, lograron acorralarlo y hacer que confesara absolutamente todo, revelando que al inicio quería llevarse únicamente a Edward, ya que tenía una enferma fantasía con un chico de su edad, la cual consistía en desnudarlo, amarrarlo y cortarle el nepe para luego dejarlo morir desangrado en el bosque. Que no sé tú, pero mi fantasía es hacerlo con una colombiana. Pero bueno, cada quien, no juzgo. No, mentira, maldito chabón enfermo de mierda, claro que te juzgo. Pero también confesó que al ver a Edward no estaba seguro de hacerlo o no, ya que este contaba con un físico que realmente no esperaba, ya que era obvio que le iba a costar más trabajo realizar esa fantasía. Pero él ya tenía un plan que no solo funcionaría con él, sino también con su amigo, ya que después le pidió trabajo también, confesando que ya tenía bastante experiencia con esto, mientras soltaba una pequeña risa burlona. Obviamente a partir de aquí hicieron toda una investigación, pero no solo sobre los asesinatos que Albert había cometido, sino también hicieron una investigación acerca de Albert. Pero eso ya es información para otro video, si quieres, digo. No sé. Se tiene un aproximado de 100 niños muertos a manos de Albert. Sin embargo, se cree que fueron muchos más. Uno de sus hijos declaró que Albert acostumbraba a comer carne cruda durante las noches de luna llena y que su piel cambiaba, poniéndose roja y sudorosa. Con esta declaración, la gente lo terminaría llamando el hombre lobo de Wisteria, el cual es el apodo que mejor ha resistido el tiempo. Pero bueno, antes de terminar todo esto, déjame mencionarte un pequeño efecto mariposa que pasó durante el secuestro de Gracie. ¿Y a qué me refiero con todo esto del efecto mariposa? Pues verás, originalmente él ya mencionó que tenía pensado llevarse a Edward y había comprado ciertas herramientas para, pues, preparar todo, ¿no? Y estas herramientas obviamente no fueron utilizadas con Edward, sino con Gracie. Y para llegar a aquella casa abandonada, tenían que tomar un taxi en donde Albert terminó olvidando aquellas herramientas. Y Gracie se percató de esto, y en su ignorantemente inocente, le entregó las herramientas a Albert. ¿Qué hubiera pasado si Gracie no se hubiera dado cuenta tampoco de las herramientas? Porque claramente Albert necesitaba las herramientas para matar a Gracie, pero ¿y si no las hubiera tenido? ¿Cabría la posibilidad de que Gracie se hubiera podido salvar? Porque en sí hay un registro verídico de un niño que se salvó de Albert, todo porque Albert se tardó en buscar algo para asesinarlo. O tal vez desde un inicio Gracie se pudo haber salvado, si no fuera porque sus padres ingenuamente se confiaron. Pero bueno, el caso es que finalmente el 16 de enero de 1936 Albert Fish murió en la silla eléctrica, dejando antes de morir sus últimas palabras, las cuales fueron: ni siquiera sé por qué estoy aquí. Una amenaza o más bien una advertencia. Duérmete o va a venir este güey por ti, ¿ok? Pórtate bien o ese güey del saco te va a llevar. Y no va a ser bonito. Al chile, si sigues de berrinchudo, ahorita te voy a sacar a la calle a que te agarre la llorona, güey, ¿ya?